buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este día miércoles, ¿no? Con las novedades. Lo que comentamos hace un momento aquí mismo es la democracia tiene estas cosas y hay que tener la paciencia suficiente, cuidar los votos. Sí, hay que cuidarlos, movilizarnos para que cambien los votos. No tiene objeto. Lo que hay es que esperar que se cumpla la ley, que el Consejo Nacional Electoral revise las actas de inconsistencia, que los dos grupos que están en disputa de esa segunda ronda electoral puedan tener la claridad suficiente y la transparencia para garantizarnos de lo que resulte al final del escrutinio, los ecuatorianos, los en general, no solo los grupos políticos, tienen que respetar sea quien sea. Y luego el pueblo ecuatoriano tiene que escoger qué modelo de país quiere. Y en ese modelo, sin duda, van a entrar en discusión en la segunda parte de esta campaña electoral, en donde ya se definirá exclusivamente por los dos que disputen la segunda vuelta electoral. Pero sí, yo creo que es un momento extraordinario en el tema de cómo somos capaces de respetar la democracia y si es que hay una autoridad y el cumplimiento de la ley, eso nos va a dar garantías. Hemos escuchado con atención las declaraciones de los candidatos que están en disputa del segundo puesto frente a la convocatoria de la OEA y del Consejo Nacional Electoral. Los dos han hablado con tranquilidad. Lamentamos, y debo decir así, un llamado de la CONAIE y de los movimientos a movilizarse. Y yo me pregunto, ¿la movilización cambiará los resultados? No. Vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos garantice la transparencia y que los resultados que el pueblo ecuatoriano puso en las urnas sean los que se respeten. Bueno, para iniciar esta mañana de trabajo hemos convocado, como decía ya Verónica, a los asambleístas que están ahora actuando, pero también que compitieron y van a repetir legislatura, que es el señor asambleísta Henry Kronfle, el señor asambleísta Luis Pachala y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. A los tres les hemos invitado, muchas gracias por acompañarnos, para tratar el tema que el gobierno ya envió a la Asamblea de las reformas, como se ha dicho, ¿no? Para darle autonomía al Banco Central. Esa autonomía que no pasa por una reforma constitucional, sino por una legislación específica y en 5 puntos. Asambleísta Kronfle, bienvenido. Buenos días. Bueno, primero ya usted repite legislatura, también el señor asambleísta Pachala, así es que van a poder continuar, pero en esta primera etapa ya podrán retornar a la asamblea para en la conclusión de este primer legislatura suya se concluya con este proyecto. No sé si ya tiene una visión de la propuesta, señora asambleísta Kronfle. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Primero, permítame felicitarlo a usted por el comentario de introducción que ha hecho. Me parece muy acertado. Llamar a la calma, llamar a que se respete el voto del pueblo ecuatoriano en las urnas, porque hoy ya no caben proyecciones, hoy ya no caben conteos rápidos, hoy ya no caben temas estadísticos. Hoy lo que cabe es que se cuenten, hay escrutinio, se cuenten los votos justamente de esas actas que tienen novedades, que tienen ciertas diferencias, que es para lo que están los delegados de todos los partidos políticos ahí, sobre todo de los dos interesados, y para eso hay observadores internacionales. La transparencia debe de primar, la democracia debe de primar, gane quien gane, hay que decirlo así de claro, pero no se puede llamar para generar presión política a movilizaciones, a desestabilizaciones en el país,
porque eso no es lo correcto. Y permítame entonces felicitarlo por su comentario de introducción, antes que nada. Segundo, saludándolo al resto de miembros aquí en el panel, a Vicente, a Luis Pachala, y a la audiencia que nos está escuchando. Tercero, agradecerles el voto a todo el pueblo ecuatoriano, la confianza que han depositado en mí a través de su voto, para que yo pueda nuevamente regresar a la Asamblea Nacional a trabajar. Eso es un aval del pueblo ecuatoriano a la gestión que he hecho. Cuarto, contestando puntualmente su pregunta, sí, llegó esto el día lunes a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos retornado el día de ayer a la Asamblea después de un periodo de licencia sin remuneración por efectos de la campaña. He comenzado a leer, no he terminado de leer todo el proyecto, comencé a leer ayer, y conceptualmente veo un banco central que le han asignado políticas monetarias y a una junta de regulación de las políticas financieras que va a manejar eso, la política financiera. Y en ese sentido, el Banco Central conceptualmente tiene que tener independencia, tiene que tener cierto control, por supuesto, de la superintendencia de bancos, tiene que tener funciones en política monetaria, acotándolas muy bien a una dolarización. Tiene que velar ese directorio porque las reservas sean 1-1 en el Banco Central y no como hoy, el respaldo es centavos frente a dólares. Y por supuesto tiene que estar sujeta al control de la Contraloría General del Estado, como no puede ser de otra manera. Y por el otro lado, la Junta tiene esa función, la política financiera. Entonces se separa la política monetaria de la política financiera en el proyecto de ley. Es muy temprano dar una visión completa de este proyecto porque le digo, recién lo hemos recibido el día lunes en la Asamblea. Ayer nos reincorporamos a una sesión que comenzó a las 2 de la tarde. Estoy en la lectura del proyecto, pero definitivamente estos son los conceptos que he visto dentro del proyecto. El proyecto. Gracias, señor asambleísta Kronfle. Y gracias también por su comentario. Señor asambleísta Luis Pachala, esta división y esta puntualización, digamos, que quiere el proyecto en diferenciar lo financiero con lo monetario, pero además en convertirle realmente, parecería, ¿no es cierto?, de lo que se ha dicho, en un banco de reserva, ¿no? Que se entienda claramente que no es un banco comercial, que no es para dar préstamos, para garantizar la dolarización. Los principios con los que ha anunciado el propio ministro de Finanzas son esos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista suyo y de Creo, y usted repetirá también legislatura, ¿qué tiene que decirnos frente a estas propuestas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días Francisco. También un abrazo a mis colegas Henry y también a Vicente. Primero, ciertamente compartir con los comentarios suyos y también decirles de que democracia es democracia y hay que esperar los resultados. Tenemos un juez electoral y sobre lo que hemos creado, creo, en el país a veces por estas elecciones, cierto grado de incertidumbre en el mundo de las inversiones. El riesgo país ha subido y los inversionistas tienen miedo a estas elecciones. Y sobre eso, crear, pues, cierto grado de inestabilidad social, creo que no es bueno abonar hasta que los resultados estén, en este caso, dados por el Consejo Nacional Electoral. También quiero agradecer infinitamente por invitarme a este panel. Por otro lado, también, gracias a la voluntad popular, pues, por ese respaldo que ha tenido el movimiento Creo, agradecerles infinitamente, mi querido Francisco. Quiero decir respecto a esta ley, creo que todos debemos entender que lo monetario es monetario, lo fiscal es fiscal. Lo monetario debe estar manejado por un banco central autónomo. Lo fiscal, por supuesto, por el Ministerio de Finanzas, es decir, el Ejecutivo. Pero hoy, las dos cosas, el monetario y el fiscal, están supeditados al Ministerio de Economía.
a través de la Junta de Regulación Monetaria. ¿Eso qué quiere decir? Que un ministro de Finanzas ha coactado sobre todo lo que tiene que ver lo monetario. Entonces, eso tiene ciertos riesgos. Y estos riesgos es que la política fiscal genere una gran presión al Banco Central, a los activos del Banco Central. Y eso da un peligro constante de que no se pueda atender a la demanda de divisas, sabiendo que el Banco Central maneja recursos de terceros. Estos recursos de terceros, pues, tienen que ver justamente con todos los activos y pasivos del Banco Central, por supuesto, pero también el balance o las especies monetarias, es decir, todo lo que está circulando en la economía, es decir, esas moneditas que están circulando, que es un total de 80 millones de dólares que debe estar supeditado a la reserva del Banco Central. De igual manera, pues, todo lo que tenga que ver con los depósitos de las sociedades financieras, Corporación Financiera, Banco del Pacífico, BIES, Ban Ecuador, o financieras sin depósitos a la vista, etcétera, y también todos los depósitos del sistema financiero nacional, más todo lo que tenga que ver con los encajes bancarios. Entonces, los recursos que están en el Banco Central no son, por supuesto, del gobierno, son por supuesto, de los ciudadanos y de ciertas reservas que tiene el Ecuador y de las instituciones. Por lo tanto, si se quedare sin divisas del Banco Central, entonces hay un grave peligro por optar por una moneda nacional, y a eso Entonces, nosotros tenemos miedo. ustedes entonces, Desde el desdolarismo. ustedes entonces buscarían este fortalecimiento y por lo que usted nos dice, señor asambleísta Pachala, van a tratarlo justo en la búsqueda de esa consolidación. Permítame saludar al economista Vicente Albornoz. Bueno, tenemos ya la visión de dos asambleístas que están ahora mismo en la asamblea, que si bien ya les hemos felicitado por su repetir legislatura, decía yo, este momento, las dos visiones que nos acaban de dar es, sí, parecería que es entonces necesario, Vicente, estas dos ideas claves, que lo financiero, o sea, que el manejo, el control incluido de tasas de interés, podríamos decirlo así, y usted nos aclarará, Vicente, y la parte monetaria, o sea, aquella del control de circulante, de ver el encaje bancario, va a estar en manos del directorio o del Banco Central, y consolidar la idea esta de que el Banco Central es un banco de reserva y no es un banco cualquiera, es el Banco de la Reserva del Ecuador. Y ya usted nos hacía saber cómo es la reserva monetaria de libre disponibilidad en los debates económicos de la campaña. Bueno, usted ha visto ya el proyecto, las visiones y los 5 ejes son estos, Vicente. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, una felicitación a los dos panelistas que han sido reelectos en sus puestos de asambleístas. Ojalá sigan haciendo una labor tan buena como la que han venido haciendo hasta ahora. Y lo digo en serio porque la mayor parte de sus colegas, y todos lo sabemos, no hacen una labor como la de ustedes. Ustedes son un poco la excepción dentro de la Asamblea Nacional, así que espero que sigan en esa línea. Creo que es muy importante entender que esta ley lo que busca es darle un poco más de autonomía al Banco Central. Ahora, ¿para qué darle autonomía al Banco Central? Pues básicamente para que sea capaz de decirle no al gobierno cuando el gobierno le quiera succionar recursos. Eso es básicamente el concepto final que está atrás de todo esto. Tenemos un Banco Central, como bien nos decía Luis Pachala, es un banco de reservas, es un banco que al final está ahí para dar una garantía, para dar un respaldo a una serie de activos monetarios centrales para que funcione bien el sistema de pagos. Entonces, necesitamos un Banco Central que tenga bastantes reservas, porque esas reservas son la garantía de que funcione el sistema monetario. Pero esas reservas podría un gobierno succionarle al Banco Central. Simplemente decirle, denme plata, y si tiene un Banco Central demasiado sumiso, digamos,
ese Banco Central podría terminar dándole ese dinero al gobierno, lo cual sería un desastre. Mire, cuando arrancó la dolarización en el año 2000, había un hueco. El Banco Central tenía un hueco de reservas. Le faltaban reservas al Banco Central. No tenía reservas, sería. No tenía suficientes. No tenía suficientes. Le faltaba que un porcentaje para cubrir lo que habían depositado. Ya. A ver, le faltaban 400 millones de dólares al Banco Central el día en que nos dolarizamos. Ya. Y ese hueco se mantuvo más o menos hasta el año 2014. Ese fue el nacimiento de la dolarización, casi el pecado original de la dolarización, que nació con un hueco de 400 millones de dólares, porque no había suficientes dólares el día en que nos dolarizamos. El problema es que desde el 2014 en adelante, ese hueco se dispara y llega a superar los 7.000 millones de dólares en los peores momentos, y hoy está en unos 6.000 millones de dólares. Hay un hueco de reservas ahí. ¿Por qué? ¿A dónde se fueron estos? La diferencia entre 400 millones y 7.000 millones se fueron a préstamos al gobierno. Y eso es uno de los grandes errores que cometió el Banco Central, en ceder a la presión del gobierno. Claro, dentro de la estructura institucional no tenía una alternativa, porque no había una presión, le habían ordenado. Un Banco Central autónomo. Claro, no es autónomo el Banco Central, y al final la política monetaria depende del Ejecutivo en la Constitución, entonces no había una alternativa. Pero eso le causó un serio debilitamiento a los respaldos de la dolarización. Hoy día, en números muy redondos, hay unos 7.000 millones de dólares de reserva internacional, lo cual es un montón de dinero, ¿eh? Pero hay unos 8.000, 8.500 millones de dólares de depósitos de la banca comercial en el Banco Central. Y ese dinero no es de la banca comercial, son bancos, cooperativas, mutualistas, es de los depositantes. De cada 100 dólares que usted pone en un banco, 5 se van al central, pues. Y esa plata es lo que necesitan los bancos en caso de que haya un retiro masivo o algo así. Esa plata tiene que estar disponible. Entonces, ya solo para respaldar los depósitos de la banca en el central, hay un hueco de unos 1.500 millones. Y eso significa que para los 5.000 millones de dólares que tiene depositado el sector público en el Banco Central, no hay con qué respaldarle. Entonces, el hueco termina siendo de unos 6.000 millones de dólares, lo cual es una cosa enorme, y justamente ese hueco existe porque el central no tuvo la autonomía de decirle no al gobierno cuando el gobierno le pedía plata. Y esta ley quiere recuperar esa autonomía, y como bien lo decía el asambleísta Kronfle, quiere crear un grupo, una junta que se encarga de lo bancario, una junta que se encarga de lo monetario, reestructurar el sistema de balances del Banco Central. Pero en el fondo la idea es darle autonomía al central para que sea capaz de decir no, no cuando le pidan cosas incorrectas. Y entonces la primera visión del economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, era esta del proyecto. Esta es una ley de defensa de la dolarización realmente, Liz. Es una ley que lo que hace es darle al Banco Central el perfil y las características que requiere para poder defender el régimen cambiario. Fíjese que lo que se hizo con el Banco Central en la década anterior fue algo que nos está pasando la factura todos los días a los ecuatorianos. Se tomaron cerca de 8.000 millones de dólares de liquidez para que el gobierno pueda utilizar en gasto público, y quién sabe con qué usos ese tipo de egresos. Eso en la práctica significó un deterioro patrimonial del Banco Central y un problema que se ha acarreado en los últimos años, que es un descalce entre los activos líquidos del Banco Central, que son las reservas internacionales, y las obligaciones del Banco Central, que son los depósitos. ¿Depósitos de quién? Depósitos de los bancos privados a través del encaje bancario, igual los bancos públicos, depósitos del propio Estado, del propio gobierno central a través de la cuenta del Tesoro, depósitos de los organismos seccionales, municipios, prefecturas. Ese descalce entre lo uno y lo otro, que supera los 6.000 millones de dólares, es el resultado de ese uso abusivo de recursos que nunca se debió dar. Entonces, esta ley lo que busca, entre otros objetivos, es darle al Banco Central esas características de autonomía, de independencia, de tal suerte que pueda cumplir el rol que le corresponde para defender, en este caso fundamental,
el régimen cambiario y la dolarización. Bueno, ahí hay estas bases que además coinciden con la descripción que nos ha hecho del proyecto Vicente Albornoz. Señor asambleísta Kronfling, la necesidad de transparentar, por ejemplo, la plata depositada por los ciudadanos vía bancos o vía cooperativas en el Banco Central y cuidarla porque es una base de la dolarización, parece lo que entonces está en juego y habría que sostenerlo. ¿A usted le queda duda tanto de la explicación de Vicente como del ministro de Finanzas de que este es el camino para devolverle de alguna manera la autonomía al Banco Central y, como dice Vicente, que sea capaz de decir esto no se puede hacer y no lo vamos a hacer? Yo estaba recordando una venta anticipada de petróleo, un informe del Banco Central en el que le dijo al señor presidente Noboa: señor, esto es deuda y por lo tanto nuestro informe es contrario, y no se pudo hacer la venta anticipada. Bueno, esto es lo que está en juego entonces, señor asambleísta Kronfling. A ver, no puedo coincidir más con lo que ha dicho Luchito Pachala y Vicente Albornoz. Déjeme decirle que el concepto, después vamos a la letra fina del articulado, porque él ha hecho un primer barrido del proyecto con algunas observaciones. Yo tengo más de 38 observaciones dentro del proyecto de ley. En algunos artículos, pero no voy a entrar en esos detalles porque hay que analizarlos a profundidad. Pero el concepto es muy claro. Necesitamos primero un banco central que tenga autonomía en la toma de decisiones y no dependa de presiones políticas del gobierno de turno. Primer concepto. Segundo concepto, hay que recuperar los activos del Banco Central, las reservas del Banco Central, para que tenga una relación de 1 a 1 con las obligaciones del Banco Central. Recordemos que se llegaron a tener casi 5 a 1, casi es la diferencia entre las obligaciones que tenía el Banco Central y los activos líquidos que tenía el Banco Central en reservas. Es decir, eso que se acaba de explicar de la banca pública, las reservas del dinero que le compete, digamos, a la banca, a los depositantes que han puesto dinero en la banca privada, que a su vez existe a través del encaje bancario en el Banco Central. Todas esas reservas monetarias que estamos hablando no cubrían las obligaciones del Banco Central. Lo que se tenía en las cuentas únicas del Tesoro Nacional para efectos de pagar obligaciones a las juntas parroquiales, a las prefecturas, a las alcaldías, a los propios bancos privados, que es dinero de los depositantes, como muy bien se lo ha dicho, etcétera. No voy a entrar en eso, pero lo que tenemos que entender es que hay que recuperar primero ese respaldo entre los activos líquidos y las obligaciones. Esa relación tiene que ser 1 a 1. Segundo, que no puede tener presión política del gobierno de turno. Tercero, que tiene que tener, por supuesto, independencia, al no tener esa presión para poder tomar decisiones en materia monetaria. Cuarto, tienen que reflejar sus balances, como estaba antes, en la estructura de los 4 balances del Banco Central, que podíamos ver con claridad cada una de las cosas y no metían todo, disculpen, en una licuadora para generar una confusión, justamente para que en la confusión, digamos, no se sepa o no haya claridad a dónde se fueron, ¿no?, esos 8.500 millones en un momento dado, ¿no?, que utilizó el gobierno para efecto de un gasto que no está claro si es un gasto de inversión, si es un gasto corriente, papeles que se utilizaron. El Banco Central tiene, imagínense, en vez de tener activos líquidos, tenía papeles del gobierno que se renovaban antes del vencimiento, una serie de cosas de esa naturaleza. Entonces, dicho esto, por supuesto que el respaldo a la dolarización, el título que dice salvaguardar de alguna manera la dolarización a través de un banco central que tenga entre sus activos y sus obligaciones una relación de 1 a 1 y que pueda aumentar sus reservas para poder en cualquier momento ser justamente eso, un banco que permita meter dinero del encaje bancario en caso exista algún problema dentro de la banca o lo que fuere. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Ahora,
Eso conlleva a tener un directorio, eso conlleva a tener funciones dentro de ese directorio, eso conlleva a tener controles por parte de la Contraloría General del Estado, eso conlleva a techos como cualquier otra institución en los salarios de los directores del Banco Central, eso conlleva a también controles hasta cierto punto de la superintendencia de bancos, por supuesto. Eso no puede ser un banco central que no tenga absolutamente ningún control de la superintendencia de bancos. O sea, no cabe. No puede ser un banco central que no esté sujeto, por ejemplo, a las regulaciones de la Contraloría General del Estado. Entonces, esas cosas también hay que cuidarlas dentro del proyecto. Y que esté entonces ahí, entrarán al debate. Señor asambleísta Pachala, entonces recuperar esta autonomía del Banco Central volviendo a un directorio de ese banco, algunos han dicho quieren privatizar. Algunos, hay una tendencia que quieren privatizar el Banco Central porque van a nombrar a los propios banqueros, han dicho en parte, ¿no? ¿Cómo se escogen a los miembros de este directorio? ¿Qué características deberían tener? Y como dice su colega y asambleísta, el señor Henry Kronfle, ahí hay que tener esa autonomía que le va a dar que la técnica, también esta independencia de todos los sectores, o no importa de qué sector sea, con que sea capaz de mantener su independencia y asumir el cargo, señor Pachala. Gracias, Francisco. Solamente un poquito para tener Sí, el antecedente de cómo se manejaba el tema de la política monetaria entre el 2008 y 2016. Primero, se eliminó los 4 balances, los 4 sistemas de balance del Banco Central. Por lo tanto, no se sabía de cuánto circula, cuánto mismo existe, o sea, no se transparentaba, porque si usted quiere ser presidente de la República, o usted es un ministro de Finanzas, o usted como ciudadano tiene que saber qué mismo está circulando, cuánto mismo existe. Entonces, toda esa información, sin esos balances, se ocultaba. Segundo, también se eliminó el directorio del Banco Central. Entonces, con las reformas, volvería a los 4 balances, como dice Henry. Con las reformas, pues viene el directorio del Banco Central, más no un directorio de la Junta de Regulación Monetaria que maneja las 2 cosas, lo fiscal y lo monetario, mezclado todo a intereses del Ejecutivo y sobre todo cuando existe una constitución hiperpresidencialista, ya sabrá cómo nosotros podemos manejar la economía con tinte ideológico. Y eso significaría una gravedad del Estado. De igual manera, ¿qué se tiene entre el 2008 y el 2016? Pues que el Banco Central adquiera títulos del Ministerio de Finanzas. Imagínense, si el Ministerio de Finanzas no tiene plata, acude al Banco Central y vacía el Banco Central. Por lo tanto, hoy, pues con la reforma, no se permitiría que meta la mano el gobierno en el Banco Central, porque esa plata no es del gobierno, sino de los ahorristas y de los terceros. Por otro lado, se eliminó también las reglas del gasto. Ustedes se acuerdan cuánto teníamos nosotros de gasto, perdón, de ahorro, casi 3.000 millones de dólares. Pero con una ley orgánica de recuperación del uso de recursos renovables se mandó al presupuesto. Por lo tanto, ¿qué decía ese código orgánico? ¿Qué decía ese código orgánico monetario y financiero? COPAFIG? Que no importa el gasto, no importa el ahorro, hay que gastar y gastar y gastar. Y de igual manera se faculta al Banco Central entre 2008 y 2016 que se haga inversiones domésticas. Y esas inversiones domésticas casi acaban con las reservas monetarias internacionales. Entonces, por supuesto, ahora vendría un directorio del Banco Central. Eso, no sé por qué se dice la palabra privatizar. Primero, el Banco Central es una entidad pública y van a ser elegidos, por supuesto, por la Asamblea Nacional. Son de las personas que en este caso el presidente pues, envíe a la Asamblea Nacional. Eso tiene que entrar, por supuesto, al debate y tienen ciertos requisitos. Primero, no tiene que estar vinculada a ninguna entidad financiera, tiene que tener 10 años de experiencia. Por otro lado, pues estas personas no tienen que estar afiliados a ningún partido político. Esta independencia debe ser sumamente técnica. Sin embargo, pues nosotros, pues después de haber dado toda esta revisión, de revisión en revisión, vamos a hacer un debate, por supuesto, justamente para quitar de la mente
toda duda. Lo más importante es preservar, en este caso, digamos, los ahorros de los terceros, querido Francisco. Sí, Vicente, entonces, estas tres partes por donde se podría enfocar y puntualizar el tema es un directorio que sea propuesto por el Ejecutivo y debatido, y por supuesto harán entrevistas, lo que se supone debería hacer el Legislativo para elegir a unos miembros de este directorio. 10 años de experiencia, nos dice el señor asambleísta Pachala, pero que no tenga vinculación de dependencia en ese momento, o sea que, pero la experiencia va a estar si ha estado en algún banco, si ha estado en alguna entidad financiera, si es catedrático universitario. Me parece que por ahí será los 10 años de experiencia, porque si no ha tenido contacto nunca con el mundo financiero, esa experiencia, ¿cómo se la podría medir? Podríamos también tener una de estas. Y el tema no es inconstitucional, porque la Constitución dice que es del Ejecutivo el Banco Central, y generarle este directorio con una normativa, o es lo que suelen decir, no, la normativa está acorde con la Constitución, pero le da una base de actuación al Banco Central. Esas dos partes, Vicente. A ver, no es inconstitucional porque el presidente es el que propone las personas que estarían en el directorio, entonces sigue dependiendo del presidente de la República. Ahora, si usted oye lo que dicen Henry y Luis, están diciendo que es una ley sensata que le da autonomía al central, una autonomía con limitaciones. Obviamente es autónomo en lo monetario, no va a ser autónomo en robarse plata o alguna de esas monstruosidades. No, pues es autónomo en lo monetario, que es el área del Banco Central, que le devuelve transparencia, que le devuelve la sostenibilidad a largo plazo al Banco Central para cuidar la dolarización. Entonces uno dice, oye, qué maravilla, qué dechado de virtudes este proyecto de ley. Sí. ¿A quién se le va a ocurrir oponerse a un proyecto de ley como este? Yo creo que es absurdo oponerse a un proyecto de ley, pero hay gente que se opone y uno dice, pero ¿cómo pueden oponerse a un proyecto de ley tan sensato? Y claro, esto es un proyecto de ley que le genera un montón de seguridades al país, al dinero. Entonces, ¿quién podría verse afectado por esto? El que quiere usar la reserva monetaria de libre disponibilidad. Cuando la gente oye de libre disponibilidad, parece que es de la chauchera de ellos. Correcto. Pero ¿quién podría verse amenazado por un proyecto de ley como este, que es en realidad muy sensato? Y claro, el único que podría verse amenazado es un potencial presidente de la República, un potencial ministro de Finanzas, al cual no le vayan a soltar la plata del Banco Central, pues eso es. Entonces, cuando uno se pone a ver por qué puede haber alguien que se oponga al concepto de la ley, porque en este punto estoy totalmente de acuerdo con Henry Klonfre, que dice, conceptualmente está muy sensato, hay que ver el detalle de la letra chiquita de la ley, pero conceptualmente, ¿quién se puede oponer a una cosa así y sacarse argumentos tan absurdos como que se va a privatizar el Banco Central? Pues solamente alguien que vea la restricción de que el Banco Central no pueda prestar al gobierno como una restricción a su deseo de gastar a manos llenas y de coger y gastarse esos 7,000 millones que están en la Reserva Internacional de libre disponibilidad, es verdad, pero que no son de libre disponibilidad del ministro de Finanzas. De los dueños de la plata, no del gobierno. No, es de libre disponibilidad porque está líquida y es cuestión de que en estas épocas ya no hay que firmar un cheque, pero básicamente que se introduzca una clave y se aplaste un botón y la plata se transfiere inmediatamente de donde quiera que está depositada en algún lugar seguro, líquido, etcétera, se transfiera a la cuenta que el Banco Central ordene, ¿ya? Pero aquí hay que entender quién se va a oponer a esto y por qué se van a oponer a esto. Porque en serio, todos los argumentos que han dado los asambleístas Confri y Pachala son muy sensatos en decir, esta ley le da transparencia conceptualmente, divide la regulación, o sea, un montón de argumentos muy sensatos, ¿ya? Pero entonces, ¿quién se va a oponer a sus argumentos sensatos? Aquel que se vea amenazado, porque el Banco Central ahora va a poder decir no. El rato en que le quieran succionar recursos al central, un ministro de Finanzas irresponsables o un presidente irresponsable,
el Banco Central va a poder decir, no, ya no puede hacer eso. El rato en que quieran volver a emitir dinero electrónico, el Banco Central va a decir, no, ya no puede hacer eso. Ya no puede emitir dinero electrónico. No nos olvidemos que hay un país que se dolarizó y se desdolarizó en el siglo XXI, y es Zimbabue, un país que está bien al sur del África. Se dolarizó en el 2009 y se desdolarizó en el 2019. ¿Y cómo se desdolarizó Zimbabue? En base a emitir dinero electrónico. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Zimbabue obedientemente hizo lo que le decía el presidente que era un tirano, Mugabe, y emitió dólares de Zimbabue virtuales y destrozó el sistema de dolarización. Pero Vicente, ¿no se podría decir ahí entonces si hay una intencionalidad, además de visión política en el proyecto, que podría cambiar la suerte de quien gobierna? Porque sí, estos cuidados va a ser para que no sean irresponsables desde un punto de vista. Aquí hay una intención de que el próximo presidente no sea irresponsable, obvio, obvio. Próximo y los subsiguientes no tienen que ser irresponsables, pero es una visión no de país ni política, sino de Estado, pues. No podemos tener presidentes irresponsables, punto. Y creo que quien se oponga a esto estará revelando su visión irresponsable del manejo económico. Bueno, ahí le pongo unas declaraciones de quien ya se opone a esto. Y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente Asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible. Bueno, y ahí está entonces el trabajo que puede hacer esta Asamblea. Y claro, la pregunta podría ser, ¿se puede esperar para tratar este proyecto? Una inmensa mayoría de los ecuatorianos que creen en la dolarización o que confía más que creer en la dolarización dice que no. Del 92%, algunos incluso han votado en contra de eso, más del 70%, ¿no es cierto? Pero este es un proyecto que define ideológicamente a un país, asambleísta Cronfle. No, esto no define ideológicamente un país. Esto lo que hace es salvaguardar la adopción de la moneda, que es lo único fuerte que tiene el Ecuador en la economía, que es el dólar. Esa es la realidad. Esto no espera, primero porque está presentado el proyecto con ciertas características que obligan a tomar ciertos tiempos dentro de la ley orgánica de la función legislativa para enviar una votación ya en segunda instancia al Ejecutivo para que sea vetada. Entonces, esto tiene unos tiempos que tienen que correr y esos tiempos se tienen que cumplir por ley. Es absurdo hablar de privatización del Banco Central, es que no sé cómo se le puede ocurrir, bueno, a alguien que se le ocurre, perdóneme, desdolarizar amigablemente y que publica eso, o a alguien que se le ocurre la minería inversa, a alguien que se le ocurre el turismo inverso, o a alguien que se le ocurre implementar dinero electrónico, sabiendo lo que muy bien dijo Vicente, lo que pasó en Mugabe por la implementación, pues cualquier cosa se le puede ocurrir, como decir que esto es la privatización del Banco Central, porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema de conocimiento, de responsabilidad frente al país. Pero déjeme aclarar algo más que no se ha tocado dentro de la entrevista y que creo que es importante que se sepa. Esto, además de todas las virtudes que tiene, resuelve el gran problema de todas las cosas que están en el aire, que se dieron a raíz justamente de la crisis bancaria, porque hace referencia a la ley bancaria, por ejemplo, del año 2009, hace referencia a justamente se calculan intereses, por ejemplo, de mora de entidades financieras extintas que recibieron recursos, por ejemplo, de la Agencia de Garantía de Depósitos, acuérdese usted del AGD o del Ministerio de Finanzas de aquella época. Remata o subasta acciones desde el año 2009 de compañías que están ahí en el aire a raíz de todos estos problemas. Transfiere, acuérdense ustedes que hubo una modalidad en el Ecuador que los bancos, inclusive que cayeron en manos del AGD después de la crisis bancaria, tenían incluso hasta museos, obras de arte, ¿no? Entonces, todo eso estaba en el aire. Esto trata de reordenar eso para transferirlas al Banco Central para que, de manera gratuita, sin costo, para que el Banco Central, por ejemplo, esas obras de arte, las transfiera también sin títulos de valor al Ministerio de Cultura.
cumpla sentencias judiciales que también están en el aire, que vienen ya por más de décadas pero y media. ahí le veo en que el usted, aire. señor asambleísta Cronfle, usted está siendo, yo diría, generoso. No están en el aire. Lo peor que nos puede pasar es que ya no están, que se han repartido, que han monetizado, que se han regalado. Porque si bien el Banco Central tenía, y en ese balance yo recuerdo, tenía una recuperación de los créditos que había dado, creo que cerca del 96%, lo cual era un gran trabajo. Pero los edificios que eran de los bancos se repartieron, entregaron a instituciones. No se olvide usted que el Banco del Pacífico lo quitaron sin darle un centavo al Banco Central y era el Banco Central el dueño. Después le han devuelto vía papeles de la Corporación Financiera. Correcto. Si esta ley nos ayuda a no a ver lo que esté en el aire, a ver lo que se han robado, señor economista Cronfle. Porque Las se dos han cosas, robado. porque hay cosas que están en Que el todavía aire y hay siguen cosas ahí, que se van a ¿ya? transparentar. Correcto, y hay cosas que se van a transparentar. El país va a saber la verdad una vez que se tenga que inventariar, ¿no? Rematar o subastar, ¿no? Por ejemplo, acciones de compañías del año 2009, ¿no? Claro. ¿A dónde se fueron las que se fueron y a dónde están las que todavía no se han ido? Entonces, todas estas cosas son importantes, como usted muy bien dice, bienes inmuebles a través de inmobiliar, por ejemplo, ¿no? Las sentencias judiciales en materia de haciendas, en materia de tierras, que tienen que, digamos, de alguna manera cumplirse y tienen que ejecutarse a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, hay una serie de cosas también que reordena o que evidencia en ese sentido que no habíamos tocado ese punto y por eso me permito también traerlo sobre la mesa. Es muy para importante, que se entienda el ¿sí? ámbito de la ley. Señor asambleísta Pachal, entonces, claro, aquí ya encontramos también una razón. La crisis esta de la que se ha hablado tanto y hay unos cálculos que van, vienen, suben, bajan y después dicen, oiga, pero si lo que se han llevado es 70,000, ¿de qué estamos hablando? Liquidemos, esta es una parte que hay que liquidar para que esos departamentos que costaban, o así estaban en los libros, 250,000, 300,000 dólares, no se los haya vendido en 25, en 30,000 dólares, y sepamos, si es que ya se lo ha hecho, quiénes han sido los beneficiarios de esa lotería, y como dice el señor asambleísta Cronfle, esto sí nos ayuda entonces a tener una definición y a darle al Banco Central la tarea de, por fin, liquidemos esto y veamos qué mismo tenemos, señor asambleísta Pachal. A ver, creo que hay que entender un poco lo que implica el sistema monetario en dolarización. Primero, nosotros no tenemos moneda propia. Segundo, los dólares que se llenan en el Banco Central son con divisas provenientes de las exportaciones, provenientes del petróleo. Usted sabe que ahora con la volatilidad de los precios del petróleo no existe suficiente dólares. Por otro lado, pues es entender de que también se puede llenar la caja, digamos, del Banco Central con cierto grado de deuda. Entonces, con todos estos problemas, yo quisiera dar algunos datos de cómo debemos entender responsablemente la economía, porque la economía no puede manejarse con centro, derecho, izquierda. La economía debe manejarse con sentido común, con mucha técnica, con mucha responsabilidad, porque solamente una declaración, como lo ha hecho el señor Arauz, eso asusta a los mercados, asusta a las inversiones. Lo que está confirmando el señor Arauz con lo que está diciendo, está confirmando que quiere desdolarizar. Esa es la pepa. Desdolarizar en el criterio del señor Arauz. ¿Por qué digo eso? Miren, solamente si cogemos las estadísticas del 2009, las reservas internacionales eran 2.675. 2016, 2.790. No creció nada. Pero la inversión doméstica, que en el 2009 era 2009, creció a 1.983. Es decir, la plata del Banco Central se gastó o se metieron en el presupuesto y no sé dónde ahora después de tantos contratos con sobreprecios. Por lo tanto, miren, ahí está. Luego,
Los títulos públicos no financieros, del sector público no financiero, en el 2009 eran 0. ¿Y saben cuántos títulos se compraron? 3.700 millones de dólares, 3.700 millones de dólares. Súmele 1.000, casi 2.000, más 4.000 son 6.000. Acciones en la banca pública, porque usted sabe que toda deuda, que en este caso que no, ya el Estado no tenía, se pagaba con acciones al Banco Central. ¿Cuánto? 2.000. Por eso nosotros hablamos de casi una deuda que tiene, en este caso, el Estado con el Banco Central de 8.000 millones de dólares. Imagínense. Y por eso es que para cubrir los activos a los pasivos, en el periodo 2012-2016, apenas eran del 0.24%. Es decir, 25 centavos para cubrir $1, cuando en el 2000 al menos eran 60 centavos para cubrir $1. Bueno, ahora está, en este caso, el 44%. Si nosotros seguimos tocando, si nosotros seguimos tocando al Banco Central, con todo el respeto, ¿a dónde estamos llevando? A quebrar la economía, a una crisis pero galopante. Y hay que entender, se habla, por ejemplo, ¿qué dineros tenemos nosotros en el Banco Central con datos? Con datos. Tenemos 80 centavos por emisión monetaria, o sea, todas las moneditas. Tenemos del gobierno central 2 millones. ¿Usted está diciendo que no hay 1 a 1 por las monedas? No hay 1 a 1. No hay, está solo el 80%. Estamos con... No, eso era en el 2009. Ahora estamos con el 50%. Pero en el gobierno de Correa era el 25 centavos. Es decir, imagínense que si algo pasaba, claro, nos faltaba 75 centavos por cada dólar para cubrir esos pasivos. Es terrible, es terrible. Entonces nosotros tenemos depósitos de la emisión monetaria, 80 millones. Tenemos gobierno central, 2.130 millones. De los gobiernos autónomos, 1.256 millones. De las empresas públicas tenemos 1.292 millones. De sociedades de depósitos, es el encaje bancario, 6.594 millones. Otras entidades financieras, 2.008 millones. Es decir, ¿dónde aquí esta plata no es, por lo tanto, cuando ves que viene nombrar, no es del gobierno, esta plata es de terceros? Entonces, las reformas tienen que profundizar, por supuesto, a cuidar esta relación de 1 a 1 y a cuidar esos depósitos para que no exista una debacle económico. Y después, ¿qué vamos a estar teniendo? Claro, pues ahí hay... Nunca vamos a estar aquí. No vamos a consolidar nunca la economía si sigue esto así. Economía, ¿sí? Nunca vamos a consolidar la economía. Entonces, por tal motivo, porque es importante. Ahora, otra cosita nomás. Sí, por favor. Se habla de que nosotros tenemos plata en el Banco Suizo. Y hay que traer, se dice, esa plata del Banco Suizo. Yo tengo como estadísticas que el oro monetario está como reserva 1.848 millones de dólares. Tenemos como depósitos a plazo 1.840 millones. Es decir, casi el Estado como tal tiene solamente 4.000 millones de dólares. Este es el depósito real que se tiene. Pero lo que no entienden los famosos economistas que defienden la revolución cubana, que defienden a Maduro, que defienden a ese modelo estatista, ese modelo en el que debe escoger, a ver, aquí en el Banco Central existe tantos millones, haga una inversión doméstica, no importa que esto vaya al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas que haga una inversión prioritaria, después va a una carretera que vale 300 millones de dólares, después pues el famoso 30%, y ni siquiera es plata de ellos. Entonces, solo para ver, hay activos externos casi 17.954 millones. Hay reservas internas, reservas disponibles casi 7.054 millones. Otros activos casi 900 millones. Mire, lo único que el Estado puede traer de allá es apenas casi 361 millones, pero no los 900, ni siquiera
los 900 millones, Claro. porque el Estado, de una u otra manera, para ser parte del comité de los organismos multilaterales, tiene que tener siquiera cierto grado, como se dice, de encaje, de que para pertenecer en algún momento va a tener beneficios. Si quiere que le presten alguna alguna cosita de tener, dirían, ¿no es cierto? Pero entonces ahí, Por Vicente, supuesto. ahí hay no solo unos candados que se pueden dar, pero también no sé cómo va a quedar la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, si se va a quedar exclusivamente para el control de la relación con los bancos, el costo del dinero, y eso también habrá que ver. Y algo muy importante, claro, al escuchar a la señora asambleísta Cronfle, se me vino de inmediato la presencia de este señor que incluso creo ya renunció a la nacionalidad ecuatoriana, el señor ex canciller Guillén Long. Él todavía no nos ha explicado de obras de arte y arqueología, sobre todo, que cuando él ha estado en uno de los ministerios que le entregaron, han desaparecido. Y eso también tenía que ver con la AGD, con la vieja GDI, con temas del Banco Central. Pero bueno, se puede transparentar todo y les pediría entonces hacer esta proyección. Las dos juntas van a funcionar, ¿no sería mejor que sea solo el directorio del Banco Central para todo, Vicente? Y lo que nos ha recordado cómo está en recursos el Banco de las Reservas Ecuatorianas, Vicente, el señor asambleísta Pachala nos ha recordado toda la plata. ¿Cómo mira esto de las dos juntas, Vicente? A ver, ahí podríamos tener una discusión filosófica realmente larguísima. No. Porque, no hay tiempo. Porque porque yo sé, pero a ver, esto es un tema en que uno puede argumentar en que es mejor tener lo monetario, o sea, lo que es política monetaria, el mínimo espacio de política monetaria que puede tener un país dolarizado, por un lado, y lo bancario y regulatorio por otro lado. Entonces, ahí podríamos discutir durante horas de horas si es que es mejor tenerle separado o tenerle unido. Y yo personalmente creo que sería mejor unirle. No estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley en este punto. Yo preferiría unir las dos cosas en lugar de tener separadas, pero acepto que es una de esas discusiones que podríamos pasarnos durante horas de horas conversando si es que es mejor lo uno o lo otro. El hecho final es que hay dos mundos que regular. El mundo de la política monetaria, que es el Banco Central, y el mundo de las finanzas, los bancos, las cooperativas, el mundo financiero, que es la Junta de Regulación. Si separamos las dos cosas, ahí vamos a encontrar argumentos buenos a favor de lo uno y lo otro. Yo personalmente la juntara, yo modificara la ley como está ahorita y juntara, pero no creo que sea un tema profundo, de más fondo. Trascendente. No es lo más trascendente. Creo sinceramente que sería más eficiente juntar las dos cosas. ¿Ah? Pero no es el tema más trascendente. El tema más trascendente es transparencia, ver los datos con claridad, que haya, lo que decía Luis Pachala, es un trabajo de relojero, ir encontrando cada datito y sumar cada datito para saber exactamente cuánta plata tiene el Banco Central. Es un trabajo complicadísimo. Necesitamos darle a eso más transparencia para saber exactamente cuánto tiene y cuánto respalda qué. Y luego autonomía del central. Eso es lo esencial. Eso es totalmente lo esencial. Lo otro, si separamos, juntamos las dos juntas, podríamos entrar, pero le juro que es una discusión de esas que podríamos dedicarle 10 horas. Yo también creo, yo sí creo también que debe estar en una, porque me parece que deben coordinarse, deben tomarse decisiones en conjunto, tomando en cuenta lo que controla el uno y lo que controla la otra. Pero además porque esta dispersión de institucionalidad es un modelo que no ha permitido hacer las cosas bien, Vicente. El micrófono, güey. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Creo que, a ver, hay argumentos a favor y en contra nuevamente. El rato que uno habla de tener dos instituciones es porque van a funcionar con lógicas distintas y con prioridades distintas, ¿no? Entonces ahí uno podría argumentar que la lógica de la política monetaria no necesariamente es la misma lógica de la política financiera, ¿no? La política financiera es cuidar a los depositantes, la lógica monetaria es la estabilidad del sistema. Sí, están conectadas entre sí, pero no son exactamente lo mismo. Entonces uno podría argumentar que es mejor tener separadas, pero claro, dado que están conectadas, yo creo que es mejor tener un responsable, uno, que diga, que sea el que responda al país por todos los temas, y por eso es mejor tener
una sola junta. Esa es mi opinión. En ese punto Ya. sí discrepo un poquito con la estructura propuesta por la ley, pero no No creo que es lo tenga más sentido armar una trascendente, pelea ya. por esto. Yo a No, ratos ni de sí. lejos. Esto es lo menos trascendente de la ley. Ujú. Señor asambleísta Kronfle, en esta última ronda entonces les voy a pedir que cómo trabajarán, qué van a pedir ustedes en asamblea, que vayan los que han hecho el proyecto a explicarles, invitar a los sectores involucrados, a la ciudadanía, a ver quiénes nomás pueden opinar, para tener, además de la visión y el estudio propio de ustedes, tener una visión de esta, ¿no? Como acabamos de conversar con ustedes, y yo comparto, si bien dice Vicente, no es lo más trascendente, y yo sí comparto y tengo la impresión de que, claro, me queda la idea del antiguo Banco Central, de que la dispersión institucional, la responsabilidad debería tenerla una sola, y más aún si tiene un directorio que va a ser propuesto por el presidente y elegido por la asamblea. Eso le da también un nivel de independencia bastante interesante. Señor asambleísta Kronfle, su última reflexión sobre esto. Bueno, sí, a ver, yo he visto y comprendo lo que está diciendo Vicente y respeto muchísimo. Creo que amerita un análisis mucho más profundo porque hay pros y contras en la propuesta de tener separado o de tener unido. En ambas hay pros y en ambas hay contras. Y eso hay que valorarlo en un análisis, digamos, que no puede ser, digamos, materia de la discusión de esta entrevista. Pero ¿cuál es el tratamiento contestando puntualmente a su pregunta? Esto llegó a la Asamblea, se tiene que calificar por el Consejo de Administración Legislativo y esto tiene que ir a una de las dos comisiones, del desarrollo productivo, del régimen económico y tributario, de su regulación y control. Luchito Pachal y yo estamos en el régimen económico y tributario, de su regulación y control en esa comisión. Le diría a priori que tiene que venir el gerente del Banco Central actual, tiene que venir el representante o los miembros de la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera en este momento, el delegado del presidente Marco López, el ministro de Economía y Finanzas, por supuesto, tiene que estar ahí, algunos representantes de la banca pública, de la Corporación Financiera Nacional, de la Banca de Desarrollo del Ecuador, es decir, los actores digamos que tienen fondos en el Banco Central, el propio gerente del Banco Central, los propios miembros de la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, el propio ministro de Economía y Finanzas, entre otras autoridades. Eso es lo que le podría decir, que tienen que estar llamados a comparecer a la comisión para poder levantar la información previo a que arranque el debate de los comisionados dentro, pues, por supuesto, de la comisión que esté tratando esto. Pasar un informe al pleno para primer debate. Es que es esa entonces la comisión, hemos conversado con 2 votos de los miembros de la comisión y vemos por dónde podría avanzar. Señor asambleísta Pachal, esta última reflexión, usted ha hecho casi una disección de lo que está pasando en ese mundo y para qué puede servir este proyecto de ley. Lo que nos queda claro es que sí, es un escudo y ese escudo lo tienen que aprobar. ¿Con qué materiales nomás lo van a fundir a este escudo? Ya depende de la Asamblea y de la propuesta del proyecto. Entonces, asambleísta Pachala. Primero, el material más importante es la responsabilidad con la que se debe manejar este tema muy técnico. No se puede manejar con tema populista ni ideológico, porque una expresión de un político puede joder la economía, y hay que ser muy serios y responsables en este tema. Y la reforma, por supuesto, debe llevar a que los activos cubran los pasivos del Banco Central. Debe llevar, por supuesto, a que crezca la Reserva Monetaria Internacional. Debe llevar, por supuesto, de igual manera, pues, a que afiance la dolarización, de que se incremente, como ya dije, gradualmente la reserva monetaria, que se defina claramente, por supuesto, la política monetaria del Banco Central, quien deberá fijar las tasas de interés, por ejemplo, y la política, en este caso, de la Junta de Regulación Monetaria, que debe, en este caso, de encargarse de la regulación financiera, por ejemplo, el manejo, por ejemplo, temas de los costos bancarios, por ejemplo, pues ahí debe regular. Pero este tema del Banco Central es un tema netamente técnico
y que debe llevar a una reconstrucción y fortalecimiento pues, de la base institucional del Banco Central. Si usted sabe, querido Francisco y Vicente y Henry me va a dar la razón, si no sé cómo está la crisis, si no sé exactamente los números, está con déficit en las diferentes instituciones o está con super... ¿Cómo yo como presidente de la República tomo yo decisiones? Como ministro de Finanzas, ¿cómo tomo decisiones? Si no conozco la economía global, la economía de los sectores, si en ese sentido, ¿quién debe darme esos instrumentos técnicos? Por supuesto, esos estudios, esos informes serios. Es un organismo que no depende ni del Ejecutivo, que no depende de nadie, es decir, el Banco Central. Antes confiaba, yo cuando estudiaba economía, yo confiaba en los datos fidedignos. Cuando yo me gradué de economista en 1900, en el 98, hacia el 2001, yo confiaba, iba al Banco Central. Los Entonces datos ahí eran. sabía de que yo tenía que hacer unas correlaciones para tomar decisiones. Y necesitan los empresarios, necesitan las autoridades ejecutivas, Claro. Privadas, etc. Las decisiones para tomarla están ahí, claro. Claro, lo que pasa es que teníamos un banco central que tenía no solo gente preparada, responsable, que el propio Estado en algunos casos, en la mayoría, los había preparado incluso fuera. Era un banco central distinto. Después vino la discusión esta de si servía o no un banco central en dolarización y por suerte creo que la tenacidad ha demostrado de que no solo que es necesario un banco central en dolarización, sino que como en este proyecto se puede transformar en el escudo, señor asambleísta Pachala. Y termino solamente, en este caso, vamos nosotros como bloque, bueno, este rato lo que yo he dado en este caso es de lo que yo ya he leído el proyecto. El bloque todavía aún no ha decidido, pero nosotros estamos muy seguros que hay que dar y hay que trabajar en estas reformas para dar mayor estabilidad monetaria y financiera, para que este rol de tercero, es decir, el rol del Banco Central, de que cuide los recursos de terceros, sea muy confiable, de que se convierta en un serio custodio de la Reserva Monetaria Internacional y otros activos, y que exista, por supuesto, una gestión del sistema central de pagos de manera responsable, sin orden del Ejecutivo, porque cada vez que el Ejecutivo no tiene plata, vamos al Banco Central, vamos al BIES, y después, miren cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos? ¿Sabe cuánto tenemos de déficit? 12.000 millones de dólares es el déficit fiscal. Con tantas deudas. Y eso que no tomamos en cuenta las deudas que hay que pagar. Son 9.000 millones de dólares. Y eso que no hay que tomar, todavía no tomamos en cuenta cuánto le debe al IES. 8.000 millones. Y eso que no sabemos, no tomamos en cuenta cuánto le debe al Banco Central. 8.000 millones. Mire, solamente sume. 8.000 millones, que ya, si es que nos exigieran el pago, el Banco Central nos debe exigir el pago de 8.000 millones, el IES 8.000 millones, la deuda 9.000 millones, más el déficit en este rato 12.000 millones, súmele, casi 36.000 millones de dólares le falta al Estado. Le falta al presupuesto general del Estado completo de un año. Sí. Entonces, como es del Estado, entonces tendrá que nomás esperar. Mientras tanto, los afiliados, mientras tanto, los depositantes inseguros. Claro. No sé si con esta lógica comparten los señores economistas, compañeros, colegas de aquí. No sé si comparten, pero estamos nosotros, por supuesto, que yo no sé qué va a pasar en el 2000. El próximo, este mismo año, ¿no? No se sabe con todas las... Este panorama que todos saben, Vicente, está así como nos recuerda el señor economista Pachala. Finalmente, entonces hay que buscar la sostenibilidad. Claro. Esto es entonces lo que hay que hacer. Este proyecto es, como ustedes han acordado y han dicho, es indispensable para ayudar en el tema de sostener la dolarización. Vicente, si bien entonces van a seguir con las dos instituciones, no es muy trascendente, han dicho que se pueda juntar o no ustedes mismos, pero el proyecto entonces es necesario y el señor asambleísta Kronfle ya nos ha dicho, ojalá vaya a la comisión donde ellos están, habrá que resolverlo, habrá que investigar y se le puede pulir entonces, Vicente.
Indiscutible, el proyecto es mejorable con seguridad, pero a ver, el concepto del proyecto está muy bien, está muy bien. El tema de la autonomía del central, el tema de los 4 sistemas, el tema de la transparencia, el tema de darle un poco más de técnica, de técnicos al central, todo eso a mí me parece absolutamente sensato. Yo ahí no cambiaría casi nada o nada. Yo entiendo este tema de las 2 juntas. Podemos tener una discusión larguísima, pero no es un tema, no es un tema central, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esa es una de las cosas que con seguridad la Asamblea puede modificar y mejorar el texto. Pero me voy con un sabor muy positivo de este panel, porque, y la verdad, lo que dije al comienzo, me quiero reafirmar en eso. Me alegro mucho por el país que gente como Henry y como Luis hayan sido reelectos, porque vea usted, o sea, el nivel del análisis y del debate es otro con asambleístas como Luis y como Henry, así que muchas gracias por seguir en la asamblea a los dos. Me alegro porque ninguno de ustedes está en el distrito que voté yo, así que me alegro que los votantes de sus distritos les hayan reelecto. Si no tenía la dificultad de por quién votaba de los dos, Vicente, si no la dificultad iba a ser por quién voto de los dos. Bueno, Francisco, ¿usted Vicente, le quería más a su papá o a su mamá? Entonces, éramos una familia, como se... Gracias, Vicente. Han estado con nosotros el señor economista Vicente Albornoz, el señor asambleísta Henry Kronfrey y el señor asambleísta Luis Pachala. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Estaremos siguiendo el proyecto también, ¿no? Un gusto saludarles. Enseguida volvemos con la parte política también. Calidad,